Muy buenas tardes, Sandra, desde Tenerife. Buenas tardes, Eliezer, acá de Cali, Colombia. Wow, hoy sí que nos une la tecnología desde la distancia. Sí, Hoy sí. claro que sí. Pues mira, vamos a empezar la entrevista con un pequeño juego. Imagínate que en la videollamada hay algún chico o chica de algún recurso en el que tú hayas trabajado hace un montón de años. ¿Cómo te presentaría ese chico o esa chica? ¿Qué diría de ti? O sea, yo me lo encontrara, ¿cierto? Después Él, de... él está aquí en la videollamada y dice, pues ella trabajó conmigo hace 10 Ah, años ya. y ella era, ¿cómo era ella? Ok. ¿Qué diría de ti? Bueno, si es hace 10 años, trato de ubicarme en el tiempo. Bueno, hace 10 años, bueno, sería en un ambiente más universitario, ¿cierto? Un ambiente educativo. Creo que me situaría ahí, ¿no es cierto? Se me Vale. dice, te conocí, digo, bueno, sí, te recuerdo, eras uno de los estudiantes más inquietos, recuerdo que siempre intervenías, desde el comentario y la pregunta, generabas debate en clase, me gustaban mucho tus aportes. Posiblemente, claro, no recuerdo tu nombre porque a veces manejamos muchos estudiantes y le diría, bueno, recuérdame, bueno, primero eso, ¿no? El nombre, ella, si es una persona que no perdí contacto, claro, 10 años, así como hay estudiantes que pudo haberlo visto. Y bueno, le preguntaría, bueno, ahora qué estás haciendo, ¿sí? Imagino que ya terminaste, ¿cierto? La carrera, en qué estás trabajando, qué estás haciendo ahora. No, pero en este caso es saber qué diría ella o él de ti. Bueno, estoy ¿Qué aquí diría como de ti? pensando en el Que no entre diálogo. el tiempo y qué Bueno, dice de Sandra. vale. Recuerdo, profe, que usted era muy interesada en nosotros, en cómo nos sentíamos al llegar a la clase. Siempre hacía ese ejercicio de, nos decía usted, de reconocer, ¿cierto?, el clima emocional. De hecho, era cómo nos sentimos hoy, ya que siempre Interesante. me llevaba a revisar mis emociones, el pensamiento con el que llegaba a clase, y la recuerdo siempre por ello, siempre ya, porque siempre yo llegaba muy deprisa a la clase, muchas veces llegando tarde, pero cuando usted lo recibía, ni siquiera nos llamaba la atención, llegamos tarde, sino que siempre una pregunta de cómo estás, Qué ¿cierto? Y guay. a partir de ese cómo estás, también nos preguntaba, bueno, ¿qué pasó antes de llegar a casa? ¿Con qué expectativa llegaste a la sesión de hoy? Y nunca me olvidé de eso. Muy bien. Wow. Dice que en el Principito que lo esencial es invisible, es solo visible a los ojos del corazón, y eso sería algo que ve el corazón. Ahora te voy a decir algunas frases y tú la vas a acabar como tú quieras. ¿Vale? Listo. Mis emociones, Transmite lo que hay en mi corazón, pero también en lo que pienso acerca de ti. ¿vale? La educación emocional necesita, Ser aplicada en diferentes ámbitos, específicamente con las personas que enseñamos, con las personas que acompañamos y trabajamos con diferentes grupos. las personas y las emociones. Deben estar interrelacionadas. Las emociones nos acercan, nos aproximan a la realidad de nuestro entorno, nos permiten tener como ese medidor de cómo está, que está a nuestro lado. Muy bien. Un mundo sin emociones. Es un mundo inerte, un mundo que no tendría sentido, un mundo que pues, no expresaría nada, no tendría un sentido para las personas, porque las emociones conectan. Vale. Ahora, me equivoqué o equivoco cuando. Cuando voy deprisa y no me detengo a escuchar con más detenimiento, con más tiempo. Vale. Y ahora, elige tú dos frases
inacabadas para mí, pero no me revientes la entrevista. Ujú. No seas muy dura, no me las pongas muy difíciles. ¿Vale? Ahora tú eres la que me lanza a mí 2 frases inacabadas y yo la termino de completar. El miedo y la ira son, Hermana. Oye, ¿me la repites, por fin? el El... miedo y la ira son, Mm, abrigos duros de quitar. en una situación de tragedia, lo que más activo en mí es, El amor. eh, Baja por la si tercera, ¿eh? recordara, si recordara alguna situación en mi vida, qué emoción me hizo conocerme más. Mm, la tristeza. Ujú. Tristeza. Muchas gracias. Bien. A ti, Eliezer. Muy bien, mira, siguiente pregunta antes de pasar a la siguiente fase. ¿Qué cara pones o qué piensas cuando escuchas a una persona adulta, en cualquier contexto, decir que las emociones son una tontería? Eh, sí, trato como de observar, te da mucho, no sé si por ser psicóloga, observo si lo que está diciendo está muy en relación con lo que está transmitiendo físicamente. ¿Sí? Vale, Observo su cuerpo, sus ojos, hasta el tono como lo dice, sin juzgar. Y trato de mirar qué puede haber detrás de esa expresión. vale. Muy bien. Mira, ahora vamos a pasar a una serie de preguntas que son abiertas. Ujú. La primera es, ¿en qué contexto de la vida, de la sociedad, echas más en falta que los adultos y las adultas eh, se muestren con competencias emocionales, ¿vale? Más allá del ámbito social y educativo, que es como que en ese ya han depositado que Ujú. esto tiene que estar. Pero ¿en qué otros ámbitos crees tú que es muy necesario que esto esté presente? En ámbitos donde los jóvenes develan que, digamos, tienen situaciones complejas, por ejemplo, en relación con el consumo de sustancias psicoactivas. Eh, no hay un manejo, ¿cierto? Siempre desde afuera hay, digamos, etiquetas, se juzga, se discrimina. Pienso que las emociones podrían ser claves, ¿no? Como en Vale. el trabajo con estos jóvenes, en el Es como más acercamiento a ellos. terapéutico, ¿no? Es un entorno, contexto más terapéutico. Mucho más empático, creo yo, porque inmediatamente pues se juzga, se distancia, se evita el contacto con los jóvenes. Lo he notado de algunas personas adultas. Vale. La siguiente pregunta es, imagínate que escuchamos la siguiente afirmación. Vivimos Ujú, en una sociedad enferma. ujú. Para ti, ¿cuál es la mayor dolencia, la mayor enfermedad de esta sociedad que está enferma? La indiferencia ante el sufrimiento ¿Lo, humano. lo- lo llamarías empatía? ¿No lo pondrías en empatía? ¿Lo dejarías así? Sí, podría decirle la empatía, empatía, ¿no? La sensibilidad, falta de sensibilidad, ¿no? A lo que el otro siente, ¿no? Y si es sufrimiento, por lo que el otro sufre. Vale. Luego, aquí cuando bueno, pues pasó lo del COVID, muchos niños y niñas no fueron al cole y bueno, pues se habló mucho de la brecha digital, de que si no hay recursos. Bueno, ahora yo te hago te planteo lo siguiente. Y con la brecha emocional, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las causas de la brecha emocional que hay en la sociedad? ¿Qué es lo que causa esa brecha? Ujú. El materialismo, ¿sí? Eh, la relación con el otro desde la utilidad, ¿cierto? La carencia de afecto, ¿no? La carencia de reconocer al otro como es, ¿cierto? Como que es, no por lo que el otro puede darme. Total, total. Ahora lo siguiente que te voy a comentar es, Byung-Chul Han le dieron hace poquito un premio en Princesa de Asturias, pero hacía tiempo que lo leí y dos preguntas que hoy vamos a hablar que están Ujú, relacionadas con las afirmaciones que él hace. Una de ellas en la que vincula que en la sociedad contemporánea es más tóxico el exceso de positivismo que el negativismo. ¿Tú qué opinas?
Y tú desde tu propia, de donde tú lo ves, Claro. ¿no? En Colombia, ¿lo ven también, lo ves así? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Bueno, digamos que aquí hay como hay esas dos tendencias, ¿cierto? Pienso que, y bueno, lo que he visto, ¿no? Y con las personas con las que me he acercado, y es que hay una presión que sienten de cumplir algunos estándares sociales, y eso hace que estén centrados en la meta y en el objetivo. Y en ese afán de centrarse en esas metas, se olvidan realmente de lo que quieren, ¿cierto? De lo que sienten. Y están más en función de lo que el otro puede, digamos, obtener, ¿sí? El posicionamiento que me puede dar, llegar hacia esa meta, muy enfocados en eso, ¿cierto? En el logro. Pero también hay otra parte, ¿sí? Que quizás es una desesperanza, ¿sí? Frente a la realidad, de que no hay oportunidades, ¿sí? De que se mira la situación económica muy crítica. Por ejemplo, aquí los jóvenes dicen, no, ¿para qué estudiar? ¿Sí? Igual me voy a encontrar con un escenario de desempleo, de competencia. Entonces, se buscan muchas veces ciertos vías más fáciles, ¿no? De obtener esos logros, pero que también están marcadas también por ese afán, ¿no? De llenar, ¿cierto? De llenar, de adquirir, de ese materialismo y consumir. Vale, wow. Total. En relación a lo que acabas de decir, en uno de Ujú. los libros que pues, él habla, como que puede ser que la sociedad actual, la depresión sea un rasgo narcisista. Mm. Como has hablado un poco antes de eso, de esa exigencia, ¿no? No sé si tú lo compararías o no, cómo él ha hecho, si te parece más acertado o menos acertado. ¿Tú cómo lo ves? Esa relación depresión-narcisismo. Pienso que hay una forma, ¿cierto? En que, digamos, los sujetos tratan sí, de alguna otra manera, autoexigirse, buscarse reconocidos, pero porque hay, digamos, quizás una exigencia, ¿no? Una institución, una ley que de alguna otra manera está continuamente, ¿no? Valorándolo, y pienso que ahí se ve un poco, ¿no? Eso. Pero también pienso que una depresión es una sumatoria, no solamente de condiciones individuales, sino también sociales. Lo que tú también planteabas, ¿cierto? Un modelo de sociedad exigente, consumista, materialista, que desconoce muchas veces qué es lo que las personas quieren, ¿sí? Que marcan quizás unos estándares que quizás no todas las personas llegan allá, ¿cierto? En un tiempo específico. Entonces, creo que también es una sumatoria de lo social, pero también he visto que a nivel cultural, ¿no? Pasa, y es que, digamos, también se hace un ritual al sufrimiento, ¿no? A la misma depresión. He visto, digamos, grupos urbanos que están muy cuestionados desde esa parte, ¿cierto? La melancolía, la tristeza, la depresión, y como que adoptan también ese lenguaje que en el que tratan de esta, digamos que no llamarlo minoría, pero si este grupo me puede quizás entender, ¿no? Y acercarse a lo que realmente yo estoy sintiendo. Entonces, lo veo más social, pero respeto mucho también, digamos, las perspectivas individualistas y que tienen que ver con esa construcción, ¿cierto?, del sujeto que continuamente está en esa relación de aprobación, de dependencia, y no solamente pues de estas figuras paternas, sino también de la institución, ¿no? Y de los mismos referentes normativos. Ok, wow, muy bien, muchas gracias. Ahora te voy a compartir una experiencia. Nosotros aquí en Canarias, por desgracia, tenemos muchos problemas, pero uno de los más graves que tenemos y es que cada fin de semana es noticia el que en campos de fútbol se dan escenarios muy violentos en encuentros de fútbol donde hay niños muy pequeños, digamos, chavales de 8, 9, 10, 11, 12, 13 años, y la noticia es familias agreden al árbitro, invasión de campo, peleas entre jugadores de ambos equipos y se viene la policía al estadio. Es decir, eh, tú, o sea, ¿qué propuesta crees tú que se podría llevar a cabo para reducir la violencia en el ámbito del deporte?
en el deporte, en este caso, en edades tempranas, porque esto es recurrente. O sea, hoy mismo salió otra noticia, pero es que hace una semana salió otra, y es en el fútbol, en los campos de fútbol. Tú, desde tu experiencia, ¿cuál crees que puede ser una posible solución? Bueno, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? De hecho, aquí en la ciudad hay digamos, hay dos grupos deportivos, de algunos están más con tendencias a expresiones de violencia, ¿cierto? De agresión. Realmente para mí el escenario deportivo es un escenario donde se refleja lo que está pasando en otros contextos, ¿cierto? Lo que pasa en los barrios, lo que está pasando en estas microcomunidades. Y realmente los jóvenes ni siquiera están viendo fútbol, están viendo la oportunidad de cómo atacas, cómo ves al otro, cómo transgredes al otro, cómo te encuentras con el policía, cómo generas una situación de conflicto. ¿Ya? Y ahí, claro, el otro público que sí está viendo el partido, ¿cierto? Y está porque le gusta. Entonces, claro, dentro de ese grupo yo sé que hay niños que están expuestos y ni siquiera a veces es la elección, ¿cierto? Tienen un modelo de referenciación que es la familia, que es, digamos, los hinchas, y el niño empieza a adoptar, ¿cierto? Y a copiar un modelo que es transmitido por los padres. De hecho, los padres le ponen la camiseta en el momento en que nacen. Sí, Sea es americano o caleño. Inmediatamente el bebé ya tiene la camiseta y te da una identidad. Realmente el ser americano acá, y sobre todo de acuerdo a la zona donde te ubicas, por ejemplo, estar en zona sur en el estadio son los más conflictivos, son catalogados de delincuentes, o sea, se criminaliza mucho esa zona, pero si tú vas al barrio, está organizado algo parecido, ¿cierto? Los combos o colectivos tienen ese, entonces yo pienso que, claro, es como entender un poco el espacio. Yo pienso que hay que hacer una intervención en el espacio y una intervención a nivel relacional, porque hay espacios que son significados como espacios de conflicto, de exacto. encuentro, de rivalidades, ¿ya? Sino que cambian los actores, ¿cierto? Acá son los que van a ver fútbol, pero allá pueden ser los de la otra pandilla, por ejemplo, los colectivos, o la misma policía. Entonces, llegan allá, entonces los niños, digamos, por ese aprendizaje, ¿cierto? Desde la observación, eh, digamos, están ya en ese entorno, se familiarizan continuamente, los padres no ven, ¿cierto?, de que los niños están expuestos, de que los niños están leyendo y transmiten la misma emoción, ¿cierto? Se comparte. Es más, dicen, ya grite, dígale esto, ya insúltelo. Entonces, creo que primero hay que hacer esa intervención en el espacio como un escenario, ¿cierto? El sentido que tiene a un escenario de estos. ¿Por qué se están replicando estas dinámicas urbanas en los escenarios deportivos? Y la parte de la socialización, ¿cierto? Y pienso que tiene que ver con la educación socioemocional, tal como tú lo has ido como planteando, ¿no? Prácticamente es eso, ¿no? Ya sabes, lo te digo, hay gente que ni se ve el partido, o sea, está en función de sacar, ¿cierto? Y a veces pienso que hay muchas emociones que no se regulan en los espacios y con las personas que es, y el escenario deportivo es el más apropiado para ellos, ¿cierto? De poder hacerlo, de poder Total. exteriorizar, ¿cierto? De poder arreglar el conflicto. Entonces, creo que es ahí. De hecho, por ejemplo, aquí hay mucha intervención en los colegios sobre la violencia en el fútbol. O sea, el trabajo es en los colegios y en los barrios. Ya el asunto para mí es también cómo está pensado el espacio del estadio. Así ha pasado y es que ciertas personas se requisan y no otros entran armas, ¿cierto? Porque aquí en las mismas banderas meten cuchillos, por ejemplo, droga. Entonces, no solamente el ver fútbol, sino también está muy relacionado con otras problemáticas, como el consumo y la violencia con armas, ¿no? Cortopunzantes. Y la policía, porque yo he entrado a ciertos escenarios, a veces me han requisado y a veces no me han requisado. Y aquí hay una, digamos, ¿cómo se puede decir? O sea, cuando uno está en el lado occidental, están las familias. Ya sabe uno qué zona, ¿cierto? Pues, y no terminas de verte el partido, tienes que salir de antes porque si hay una rivalidad, ¿no? Si llega a perder el equipo, eso se forma una situación. Yo por lo menos ya no volví a ver un partido realmente por esa situación. Y creo que también, ¿no? El entorno, hay entornos que también
favorece para que esa dinámica de violencia, ¿cierto? De utilizar droga, el tráfico, eh, la misma ritualización que ellos tienen antes de. Entonces, también es Sí, importante revisar esos rituales, ¿cierto? Con lo que ellos se identifican, con esos grupos y desde pequeños, ¿cierto? Que sea una elección, porque muchas veces es la elección de los padres y eso viene acompañado también de las emociones, ¿cierto? De los sentimientos, de ser el hincha, y de ser hincha hasta la muerte. De hecho, yo recuerdo una experiencia de una chica que estuvimos en uno de estos programas de infractores a la ley penal, ya desde niña la llevaban al estadio. Ya no podía ir el papá y la mamá acompañarlos, se iba con los vecinos, ¿ya? Y eran mayores, claro, y esta niña pues se volvió hincha de este equipo y acompañaba a su equipo donde jugara, ¿sí? Y en un municipio muy cerca de aquí, de Cali, la niña, no sé, como que ellos tomaron un transporte, se subieron y después esta niña apareció asesinada. ¿Ya? Y tenía unos 14 años, te puedo decir, ¿cierto? Pero tú la veías, tenía marcas en el cuerpo de los enfrentamientos que vivía dentro del escenario deportivo. Y de niña, ella decía, yo de niña era muy tranquila. Ya mi problema fue cuando empecé a crecer y ya en la adolescencia, como que se fue esa parte, ¿no? De la identificación con estos grupos que eran agresivos. Y estos niños ya iban acompañados, o sea, ella ya iba con amigos, ya se desaparecía la figura de la familia y claro, con esos amigos vivían este tipo de situaciones, y se ve muchísimo, ¿no? agüeta. Ujú. Mira, última pregunta de este bloque y es, Ujú. ¿tienes la sensación de que las emociones se han capitalizado en el discurso, en los medios de comunicación, en la sociedad en general, como un elemento más de consumo? ¿Sí? Sí. ¿No? ¿Y por qué? Sí, ¿por qué? Eh, yo pienso que sí, es algo que, espérate, yo no sé si está como abierto mi WhatsApp en computador. Yo pienso que sí porque te lo venden, ¿cierto? Te lo venden. Para sentirte más enérgico, toma tal cosa, ¿cierto? No te permiten regularte por sí mismo. Cuando estés cansado, ¿sí? Te dan la posibilidad, te dan, es como cierto, bueno, la alternativa, ¿ya? Y te presentan, puede ser, ¿cierto? Un espacio donde puedas, digamos, como dicen, ¿no? Toda la adrenalina, expulsarla, pero no se detienen como a ver si realmente esa es la mejor decisión. Y muchas personas empiezan eso, ya escuché que para la tristeza o cuando esté con ira, ¿cierto? Esto me puede ayudar a sentirme mejor, entonces siempre hay, digamos, la emoción, sí, y continuamente, ¿cierto? Estamos bombardeados de ello, ¿no? De la felicidad, con la imagen, el escenario, pues que estás en otro país, con otro paisaje, en otras condiciones, entonces esto como que de alguna otra manera demanda y muchos de esos jóvenes en esa prisa, ¿cierto? De llegar a ese estándar de vida también de emocional, abandonan como también el proceso, que hablo de aquellos que abandonan la carrera y se van por otras vías, ¿cierto? Opciones más fáciles, igual, ¿no? O sea, pues también son vivencias, pero que sí están muy, digamos, patrocinadas, ¿no? Por medios de comunicación, las mismas figuras, ¿cierto? Que aparecen en la vida de ellos, no sé si es un coach, porque te digo, nosotros los psicólogos estamos frente a eso, ¿cierto? Bueno, terapias más cortas, la terapia de la felicidad, por ejemplo, que tratas de hacerlo con pocas, ¿cierto? Pocas opciones de, digamos, de trabajo personal, pero más de instrucciones. También para mí es una oferta muy consumista, ¿no? Y te dicen el qué hacer. Esto te da, y no le da la posibilidad de pensar, sobre todo de reconocer, de identificar, ¿no? La emoción, de poderla clarificar, luego regular y de otra manera, pues mirar que se puede aprender o desaprender, ¿no? De esa situación. Ok, muchas gracias. Ahora, para pasar al último bloque, el de la última ronda, esta última fase tenía la opción de que si querías me podías hacer una pregunta a mí. ¿A ti? La que- Eh,
Bueno, sí me gustaría, ¿no? ¿Cómo trabajan ese modelo de educación socioemocional en estos centros, ¿no? De privación de la libertad? ¿Cómo lo están haciendo? Y sobre todo, pues te digo, pues que, digamos, acá hay unas excelentes propuestas que se está haciendo muy preventivas en los colegios. De hecho, pues hay una cátedra o un curso que los niños ven, ¿cierto?, en el colegio y que va a ser transversal, antes no lo había. ¿Cómo lo están haciendo, no? O si todavía no lo están trabajando, o si han tenido dificultades con el modelo que ustedes están integrando al trabajo de reinserción con estos jóvenes. Vale. Desde la experiencia en la que yo estaba antes en el centro terapéutico trabajando, Ujú, la vía que encontramos de acceso más cercana a mover el cuerpo de los chicos y las chicas y desbloquear, no llevarlo aquí, sino bajar, fue el deporte. Pero claro, ¿cómo conseguíamos hacer que el deporte sirviera para algo? Pues lo que hicimos fue modificar cada deporte para crear situaciones psicofísicas similares ujú, a las de las emociones. ujú, ¿Vale? Tomar conciencia de las sensaciones corporales, de las emociones a través del deporte, de diferentes ujú, deportes, boxeo, kickboxing, jiu-jitsu, lo que fuera ujú, el foco de interés del chaval, lo transformábamos en el escenario con el que íbamos a dialogar de las emociones a través de su cuerpo y cómo se sentía y cómo lo experimentaba. Cómo experimentaba la fuerza y la rabia, o cómo experimentaba el miedo, o el ujú, partir de, le llamamos programa de entrenamiento holístico e integración emocional, y sobre todo, lo que hicimos fueron muchas transferencias del boxeo, pero no en la parte por ejemplo, te voy a contar una anécdota, un ejercicio que hacíamos, muchos de nuestros chicos y chicas no miran a la gente cuando hablan. ujú, El boxeo es un deporte de oposición, pero ujú, a ellos los enganchábamos porque les poníamos los guantes y a partir de ahí ya eran títeres, porque nunca golpeaban. Hay un ejercicio que se ponían uno frente al otro y para que el ejercicio saliera bien tenían que mirarse a los ojos y coordinar cómo iban a pasar sus manos una pegada a la del otro, sin tocarse, sin chocar, rozando, ¿no? ujú, Y luego ese ejercicio iba variando hasta el punto de que estos chicos y chicas no solían aceptar el contacto físico, les hacíamos acercarse más y acercarse más, hasta que por último lo hacían los dos con los ojos cerrados, con una venda. Entonces, lo que empezó siendo una actividad de boxeo, acabó siendo otra cosa. El boxeo fue el pretexto para que permitieran esa apertura. ¿Vale? Eso en este contexto, en el contexto educativo, por suerte, desde el 2014, Canarias tiene en el currículum escolar la asignatura de ujú. educación emocional. En toda También. España y Europa somos los únicos que la tienen. Entonces, sí, ya Ya, ya, ya. 2014, pues por ejemplo, mis hijos te dicen, no, pues me siento triste, papá, porque papá, ya está en el lenguaje. Somos los adultos y las adultas las que no tenemos esa alfabetización, pero ellos y ellas Ujú. ya la Ya tienen lo y nombran. ya lo Qué nombran, bien, ya lo nombran. bien. Vino un chico por aquí, un amigo que trabaja en uno de estos centros, hace poco a la entrevista, y decía, joder, si yo hace 20 años decía, estoy emocionado, y no sabía qué era, emocionado. Y ahora estos chiquillos ya te dicen, me siento de esta manera por esto, Ujú. esto me ha pasado. El lenguaje de las emociones ya está. En la educación formal está. En la no formal es otra cosa. Y en los adultos, pues bueno, es ya la parte de cada uno y de cada una de querer sacar la cuchara y empezar a sacar para adentro y mirarse y sí. Qué interesante. Pues muchas gracias por la pregunta. Vamos a la última ronda. Antes de la Dale. última ronda, yo te voy a Espérate, ¿puedo presentar. apagar algo acá? Que Sí, coloque la estufa. sí, tranquila. Listo. Perfecto. Mira, te voy a presentar una pantalla en la que van a salir unas caritas y tú me vas a decir la carita que más se acerque o se asemeje a como tú te has sentido hasta ahora en la videollamada. ¿Vale? Venga, vamos para allá. Fíjate que no veo muy bien. Qué bueno, vamos a poner las gafas. A ver si me la deja poner. Ay, ya. No sé, es que el 7 tiene una expresión como muy bonita.
O sea, como muy tranquila. No sé si es que no veo más, no sé, alcanzo a ver los leos, pero alcanzo a ver como una expresión muy cercana a mí. Venga, el 7. Muy bien. El Venga, 7. venga. Pues ahora ya pasamos a la siguiente última ronda de preguntas. Van a ser muy cortas, en la que para las personas que nos vean o nos escuchen, mamis, papis, profesionales del ámbito o personas interesadas en las emociones, les vamos a dar lo que tú ya sabes. Y en el sentido de una lectura que tú recomiendes para el abordaje de la educación emocional o de las emociones, una lectura que tú recomiendes, ¿cuál sería? ¿A qué edad? Eh, ah, no habían hecho esa pregunta todavía. Pues mira, para un adolescente, proponnos algo para un adolescente o una o un adolescente. Eh, bueno, yo digo más que lectura, hay algo que me gusta de Audiovisual, digamos, del teatro del oprimido que me parece interesante. Ok, Hay ejercicios, ¿cierto? Porque a los adolescentes no son muy de leer detenidamente, pero sí son más de captar emociones a través de secuencias de imágenes, ¿ya? Sé que en Teatro del Oprimido hay algo que se llama Policías en mi cabeza, pero, y hay otro, el arcoíris del deseo. Son dos técnicas que, digamos, se pueden presentar. Yo lo trabajaría más así, ¿cierto? Más que un libro, como un juego de, digamos, de imágenes, donde ellos pudieran situarse, por ejemplo, la relación que tienen con las figuras de autoridad, ¿cierto? La sensación, las emociones que despiertan en ellos, y pienso que este pues, es un buen referente, ¿no? vale. Un juego de mesa. Un juego de mesa para manejar emociones. Aquí vale todo. ¿Cuál propones tú? Pues a ver, digamos, niños, pues a nosotros nos ha ayudado muchísimo, ¿cierto? La construcción de historietas nos Vale, ha gustado muchísimo. Eh, vale. Ese está guapo. Una sí. película. Una película que no sea esa última de las emociones que salió, ni la primera, la de Del Revés, esa no. Una película que tú propongas A y mí la digas, era del hielo me parece que se ve muchas emociones. vale, Sí. muy bien. Una canción, Una canción calma. ¿de quién es? Para que podamos Esta buscarla. es de Beto. Él es Cierto. un cantante, pero es más que todo es un danzarín. Y él lo canta, no sé, me encanta, ¿no? Porque también te habla, ¿cierto? Entre esa cúspide, ¿cierto? Lo que te puede traer de emociones, pero también qué pasa cuando vienen esos momentos de inflexión. Muy bien. Y por último, un cuento, tu cuento preferido para el abordaje de las emociones, ¿cuál sería? El Pues yo mío no es El sé. Buscador. No sé si tú leíste el cuento del Buscador, que en el libro de Jorge Bucay hace un montón de años A mí estaba me así. gusta un cuento que es Cucharita, que es de un escritor peruano, donde aparece la figura de un payaso que entra a un escenario cuando los niños viven una erosión de un volcán en su zona. Entonces él llega, ¿cierto? Digamos, a movilizar las emociones que hay en ellos, porque muchos, digamos, quedaron como en shock. Ese me parece muy bonito. Vale, Cucharita. cucharita. Ya queda aquí apuntado para nosotros buscarlo. Sí, claro que sí. Solo dos preguntas que quedan y ya acabamos. La primera, imagínate que el vínculo se Ujú. cocinara en un caldero súper mágico y yo estoy ahí dándole a la poción y tú le vas a añadir el ingrediente secreto que tiene el vínculo. Para ti, ¿cuál es Ujú. el ingrediente secreto para el vínculo entre la infancia, nosotros con un niño, una niña, con un adolescente? ¿Cuál es el ingrediente secreto para ti del vínculo? El amor, El amor. sí, para mí, en el vínculo es la base del amor. ¿Vale? Y la última pregunta, un sueño por cumplir. Un sueño por cumplir, no sé, pienso que la parte artística en mí. Estoy en ese momento en el proyecto musical, pero si quisiera tocar cuatro llaneros, me encantaría. Y pienso dedicarle este año, porque siempre lo he aplazado, ¿cierto? Por la cantidad de trabajo que tengo, pero quiero hacerlo.
quiero, o sea, si estoy en este proyecto, vincularme porque los niños me han enseñado el lenguaje musical y de hecho para nosotros la música ha sido una de las herramientas para trabajar emociones. O sea, Total. hemos visto niños que han estado quizás en algún momento muy aislados de su realidad, con problemas de comportamiento, y me gustaría conectarme con ese lenguaje. Entonces, para mí la música tiene que ser algo que me gusta cantar, más no toco un instrumento. Empecé con guitarra, pero la dejé por exceso de trabajo. Pero sí me gustaría el cuarto de Janet, uno de Aquí esos años, hay sí. un refrán o un dicho que dice, la música amansa a las fieras. Así, de verdad, sí, yo lo siento y lo he visto en situaciones cercanas con seres que han sido demasiado, digamos, tensos o que no han negociado, ¿cierto? Y que tratan de alguna otra manera como exteriorizar lo que sienten y no puede ir la música los ayudar. Entonces, esa es nuestra apuesta a la música. Igual eso fue, digamos, uno de los objetivos, ¿no? Disminuir el odio, ¿cierto? La xenofobia a través de la música y ha sido un puente y lo creemos y nos convencemos y lo hemos visto. Ok. Pues nada, a mí solo me queda ahora decirte que muchas, muchas, muchas gracias. Ay, Que aquí es por este espacio, no me esperaba que era así. ahora te voy a dar las gracias. Tú pides lo que quieras despedir y yo luego le doy a parar y ya luego te sigo despidiendo más tranquilo, ¿vale? Así que yo te doy las gracias ahora por todo este ratito, por abrirte a contar tu experiencia, desde tu experiencia también profesional, personal. Muchas gracias por este ratito. Ahora ya tú. Bueno, no, gracias. Es un espacio también que es necesario. Y a veces estamos en función, ¿cierto?, del dar para otros y como que también, ¿no? Reconocerme con las preguntas me llegaron como a mirarme nuevamente, ¿cierto? Esos ejercicios, el conectarme también y a veces es necesario, ¿no? Este tipo de una entrevista y no lo tenemos, ¿cierto? Estamos más, te digo, hacia afuera que hacia adentro. Me parece Ok. muy pertinente y algo muy bonito. También aprendí muchísimo de lo que tú me contaste de tu experiencia y también bienvenido cuando quieras conocer y en algún espacio también contarles la propuesta que estamos haciendo con la música. Pues muchas gracias.